El tema que vamos a escoger va a ser uno solo para no perdernos, y es el proyecto de declaración de derechos de las personas afrodescendientes. Y así se llama. Y se llama personas, pero yo lo he puesto entre paréntesis, personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, porque es lo que aspiro. ¿Voy pasando o cómo es la cosa? Para ser muy concreto, creo que es una de las primeras oportunidades donde se presenta en un espacio como este en qué consiste el proyecto de declaración, ¿no? Desde el punto de vista del movimiento social y desde la academia. Yo ya me leí el proyecto, me lo he leído varias veces y he estado participando, llevo casi que 2 años en esta discusión en Ginebra, en el grupo de trabajo intergubernamental de seguimiento al Plan de Acción de Durban, quien lleva la responsabilidad del proyecto. Unos antecedentes. ¿De dónde nace el proyecto? ¿Sí? Hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dictamina que el grupo de trabajo intergubernamental sobre la aplicación efectiva del programa y declaración del Plan de Acción de Durban elabore un proyecto, y se llama así: Declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el pleno respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes. Y esta asamblea, la Asamblea General, invita al foro de afrodescendientes y al grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes que contribuyan a la elaboración de este proyecto. Esos son los antecedentes más próximos. Ahora, ¿qué significa este proyecto de declaración en el derecho internacional? Estamos de acuerdo con el doctor Pastor Murillo y mis compañeros de ALDA y CITAFRO que este proyecto constituye el mayor alcance jurídico internacional en derechos humanos para la afrodescendencia. Es decir, los pueblos indígenas tienen su declaración de derechos y tienen el convenio 169 de la OIT. Nosotros, los afrodescendientes, no tenemos un instrumento específico. Está la Convención contra la Discriminación Racial, pero es una convención general, no habla sobre los afrodescendientes. ¿Sí? O sea, nosotros en este momento, en Naciones Unidas, no tenemos un instrumento de derechos humanos específico sobre nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es con este proyecto una evolución del derecho internacional en relación a los afrodescendientes. Recordemos que hay una primera generación de derechos, que es los que tienen que ver con los derechos a la libertad. Sí, estoy hablando del siglo XIX. Luego una segunda generación son los derechos de la ciudadanía, que se logran de maneras indistintas cuando dejamos de ser esclavos y buscamos alcanzar la ciudadanía, proyecto que se culmina, digámoslo de alguna manera, con la promulgación de los derechos civiles en los Estados Unidos y el fin del apartheid, donde la población negra y africana logra, y estamos hablando de los años 60 del siglo XX, casi que 100 años después de las leyes de abolición, logra la ciudadanía. Después viene una tercera generación de derechos, que son los derechos culturales y los derechos colectivos, que se da indistintamente en muchos países, sobre todo en América Latina. Y ahora, y estamos de acuerdo con el doctor Pastor Murillo, con este proyecto de declaración estaríamos hablando de una cuarta generación de derechos humanos en el concierto del derecho internacional. Y esta cuarta generación tiene 2 pilares importantes: derechos a las reparaciones históricas por la esclavización y el colonialismo, y el derecho a ser reconocidos como pueblos. Es decir, si nosotros alcanzamos este proyecto de declaración de derechos, estaríamos en una evolución del derecho internacional. Pero recordemos que el proyecto de declaración de derechos no es un hecho aislado. Esto corresponde a una línea de tiempo de los aportes que la afrodescendencia hace para
tener un mundo de igualdad, de ciudadanía y de libertades. 1804 es el primer hito importante donde la afrodescendencia contribuye a la civilización occidental con la Declaración de la Independencia de Haití. En Haití, la declaración firmada por Dessalines, tanto la de 1804 como la Constitución de Haití de 1805, recordemos que estos dos instrumentos fueron una inspiración republicana, jacobina, de la libertad, distinta a la concepción liberal de John Locke o empirista de Inglaterra. O sea, la Declaración de Haití es mucho más contundente que la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, porque Haití termina con la esclavización de todos los seres humanos y el reconocimiento de todos los seres humanos que son en igualdad y derecho. La Revolución Francesa, en cambio, no hizo eso. La Revolución Francesa solo le dio libertad, fraternidad y lo otro a los blancos, pero las colonias francesas en Haití, en el Caribe, y los negros siguieron siendo esclavos. Luego, 1804 y 1805 son los hitos más importantes del concepto de libertad en el mundo. 1807 se abolió el comercio de esclavos y transporte de esclavizados en el mundo, especialmente empezando por la aprobación que hizo el Parlamento británico en terminar con el comercio de esclavización. Luego viene 1823 a 1888, donde se dan los procesos abolicionistas de la esclavización, el cual el compañero Diego Bufa hablaba ayer, empezando con Chile, aquí, en 1823, y culminando en Brasil en 1888. Lo más importante es 1920, donde el 31 de agosto, ¿sí?, el gran profeta Marcus Garvey, ¿sí?, hace la proclamación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. 20 años o 25 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Es decir, Marcus Garvey y el panafricanismo fueron los adelantados de su tiempo. Fueron los Toussaint Louverture de su época. Fueron los Dessalines de su época. Es decir, los pueblos negros del mundo, a través de nuestra movilización, hemos logrado proponerle a la humanidad una declaración de derechos realmente universal, ¿sí? Y en 1965 se da la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación racial y en el 2001 el Plan de Acción de Durban. Esta es la línea de tiempo, el cual nosotros debemos entender dónde se sitúa el proyecto de declaración de derechos. Ahora bien, sobre el proyecto de declaración, ¿qué es lo que podemos entender con ello? Primero, en el 2011, en La Ceiba, se da la primera cumbre mundial afrodescendiente con nuestro amigo Celeo Álvarez Casillo. Ahí asistimos más de 2.500 personas. Y en esa cumbre mundial se definió que uno de los proyectos más importantes que el mundo negro debería alcanzar es el proyecto de declaración de derechos. Es decir, en la cumbre mundial nosotros ya teníamos una inspiración garveyana y panafricanista. Nosotros ya habíamos leído a Garvey y queríamos cumplir con el legado de Marcus Garvey de tener una declaración universal de los derechos de los pueblos negros del mundo. Y ahí que en el 2012 las Naciones Unidas proponen crear una declaración para promover los derechos humanos de los afrodescendientes, y esto lo hizo el CER, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y tiene un autor esta propuesta en el CER, el doctor Pastor Murillo Martínez, de nuestro movimiento. Para el 2013, la ONU declara el Decenio Internacional de los Afrodescendientes con reconocimiento, justicia y desarrollo. Una de las cosas concretas que dejó el decenio fue el Foro Afrodescendientes, que lo propusimos y lo impulsamos desde ALDA, y que está
en la agenda de la Cumbre Mundial Afrodescendiente y la proclamación de las Naciones Unidas de la necesidad de hacer el proyecto de declaración. Es decir, si para algo pudo servir el decenio que pasó, haciendo una valoración positiva, fueron esos dos hitos. Pueden haber muchos más, la discusión de las reparaciones, pero fundamentalmente estos dos elementos, el foro y el proyecto de declaración. Es así como vemos que en el 2014 se aprueba el plan del programa de actividades del decenio y allí aparece la necesidad de hacer este proyecto de declaración. Ya en el 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas pide priorizar la elaboración de esta declaración. Y el 17 de diciembre de 2024 se proclama el segundo decenio con el objetivo de continuar avanzando en el reconocimiento, justicia y desarrollo de las personas afrodescendientes. Lo que se cree es que si el primer decenio sirvió para la proclamación del proyecto de declaración, el segundo decenio debe ser ya la declaración firmada. Ahora, ¿qué tiene el proyecto de declaración? El contenido del proyecto de declaración. Ya nos los hemos leído. Está en la página web del Grupo Intergubernamental. El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva y declaración del Programa de Acción de Durban prepara un informe sobre los progresos realizados en la elaboración de este proyecto. Y ya hay una última versión de este informe de la sesión que se dio del 13 al 17 de enero de 2025 en Ginebra. Y aquí hay que decir algo. El movimiento negro no está participando en la discusión de este proyecto. Es una pena. Cuando vamos a Ginebra, ya van 5 sesiones donde se ha discutido el proyecto. Solo Yeledets, ALDA, Citafro, en la última apareció Afromadrid, ¿sí? Y pocas organizaciones. ¿Cuántas organizaciones y redes afrodescendientes estamos en América Latina? No estamos discutiendo. Y resulta que este proyecto es discutido por los estados. Y nuestras delegaciones de los estados y los gobiernos latinoamericanos no van preparados por las organizaciones a defender este proyecto de declaración. Entonces, estos son los siguientes temas que tiene el proyecto de declaración.